Consulta, ¿se escucha bien? ¿Se Sí, escucha con eco? ¿No? Bien. poco. ¿Un poco con eco? Vamos a ver. Ya. Esta mini clase trae unas partes con un poco de aplicación. Entonces, más que lo que yo pueda hacer o no, va a depender que resulte o no de lo que ustedes puedan hacer. ¿Ya? Así es que espero que este 23 empecemos con ánimo, con el pie derecho y que esto vaya resultando. ¿Sí? Voy a compartir. La idea es que esto no sea un monólogo, ¿ah? Y si alguien tiene dudas o quiere de alguna manera complementar, bienvenido sea. ¿Sí? El tema de hoy día se llama técnicas conversacionales. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha conversado con alguien de cómo conversan? Sí, ¿Sí? sí. A mí, por ejemplo, en un curso de inglés que hice, uno de los temas era networking, que a mí me resulta bastante difícil, por eso me parece genial, Alexis, que vos estés dando esta capacitación. Fantástico. Generalmente es difícil pararse o sentarse y decir, ya, conversemos como conversamos. ¿Sí? Es como que lo damos por hecho, sabemos conversar. ¿Y por qué conversamos? Porque la conversación es la unidad básica de toda interacción social. Sin la conversación no seríamos seres sociales. Entonces la primera pregunta aquí dice, ¿un mudo puede conversar con un sordo, por ejemplo? Sí, por lenguaje de señas. Absolutamente, ¿cierto? Porque cuando conversamos no solo conversamos con el lenguaje, no solo conversamos con el habla, conversamos con el cuerpo, conversamos con las emociones. Incluso yo puedo saber cómo está alguien o no sin siquiera decir una sola palabra. ¿Ah? Eso es conversación. Entonces, tengo un par de preguntas para ustedes. ¿Es simple o es complejo vender una casa? Simple. Simple. ¿Por qué? Porque si quiere decir una casa y venderme la Hay uno que quiere vender y uno que quiere comprar, pero después ¿Y hay... puede alguien vender su casa solo? No, para mí no es simple, pero bueno. Sí, para mí tampoco. Claro, no. Si yo quiero, no sé en Argentina, pero acá en Chile, si yo quiero vender mi casa yo, ¿puedo hacerlo? Sí, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿por qué puedo necesitar a un agente inmobiliario? ¿Por qué alguien necesita un agente inmobiliario si puede hacerlo solo? Porque el agente inmobiliario está preparado, tiene recursos conversacionales, recursos para poder ofrecer la propiedad, tiene un lenguaje apropiado. Negociación ¿Ya? y se Bien, ¿y abre, qué hace? negocia. ¿Qué hace? Bueno, nos capacitan continuamente, ¿verdad? Para estar al tanto de todo y poder manejar bien esa relación compra-venta de una propiedad. Yo no encuentro que sea fácil vender una propiedad. A lo mejor con el tiempo se me hará fácil. Espero. Tiene razón. Todos esperamos eso. ¿Ah? Sí. ¿Y cómo hace lo que hace el agente inmobiliario? ¿A través de qué? Del diálogo, la Del comunicación. diálogo. Exacto. De la conversación. Hacemos lo que hacemos conversando. Nos dicen, tienes que hacer tu base de relaciones, tienes que llamar, conversación. Tienes que cargar tu funnel a través de prelisting, con prebuying. ¿Y qué hacemos en un prelisting? Conversamos. ¿Qué hacemos en un prebuying? Conversamos. Estamos permanentemente conversando. ¿Y por qué? Porque nuestro negocio es un negocio relacional, ¿cierto?
Se sustentan las relaciones. ¿Y cómo genero esas relaciones? Conversando. El termómetro de una relación es la conversación. Y por lo tanto nuestros resultados como agentes inmobiliarios también dependen de nuestras conversaciones. Entonces, en la medida que soy un mejor conversador o que mis conversaciones mejoran, van a mejorar mis relaciones. Y como este es un negocio de relaciones, también mejora mi negocio, los resultados de mi negocio. Entonces, si es tan importante la conversación y yo trabajo para tener resultados, ¿qué tan buen conversador soy? Muchas veces nuestros clientes vienen a nosotros o nos contratan porque se sienten solos, porque están perdidos, porque no saben cómo se hace, porque sienten inseguridad, quizás porque están frustrados. Y nos contratan a nosotros para facilitar las cosas. Entonces nos convertimos de cierta manera en facilitadores de un proceso. Y ahí viene la primera invitación que yo les quiero hacer hoy día, que actuemos como facilitadores. Porque cuando actuamos como facilitadores, nuestras conversaciones mejoran, se vuelven más efectivas. Y cuando nuestras conversaciones se vuelven más efectivas, tenemos más negocios. ¿Pero qué es un facilitador? Seamos facilitadores, esa es la invitación. Los facilitadores somos personas que ayudamos a otras a entender objetivos comunes. Perdón, me están llamando. ¿Ya? Creamos planes para alcanzar esos objetivos. Utilizamos herramientas que conocemos nosotros que nos permiten ir adelante, generar consenso. Pablo Itti, que ustedes los conocen, dice que al final lo que nosotros ofrecemos es el servicio de hábil negociador. ¿Sí? Un hábil negociador alcanza consenso. Y para eso tenemos que actuar como facilitador. ¿Y qué hace un facilitador? Gestiona. Tenemos que ser capaces de gestionar. Y hemos escuchado esto un montón de veces, pero ¿qué tenemos que gestionar? Tenemos que gestionar el proceso completo de compra-venta en nuestro caso, arrendamiento, no sé. ¿Sí? Pero también tenemos que gestionar el contexto, el espacio. Cuando voy a un prelisting, ¿dónde hago un prelisting? ¿Dónde es la mejor parte de una casa para hacer un prelisting? Y el living room. No escuché. La cocina. El La living cocina. room. El living, el lugar donde más pasa la familia. Generalmente es la cocina o el living. ¿Sí? Tenemos que gestionar esas cosas. Tenemos que buscar que esos espacios sean cómodos, que sean estimulantes, que sean seguros, para generar contexto. También tenemos que gestionar el contenido. Cada uno de ustedes prepara sus reuniones de prelisting. Tienen guiones. Saben qué decir primero, qué decir después, qué preguntas hacer, qué preguntas no hacer. Eso es gestionar. Eso hace un facilitador. Tenemos que gestionar también a las personas. No es lo mismo atender a alguien que acaba de quedar viudo que a alguien que acaba de casarse. Tenemos que saber gestionar. Tenemos que gestionar el tiempo. Una de las cosas, por lo menos en la experiencia que tenemos nosotros los agentes más principiantes cuando van a hacer prelisting, están 2 horas haciendo prelisting. ¿Sí? Bueno, los tiempos también los tenemos que gestionar, no solo los tiempos de las reuniones, los tiempos de los procesos también. ¿Sí? Y tenemos que gestionar al cliente y principalmente en las expectativas, porque las expectativas juegan un rol
tremendamente relevante en un proceso y sobre todo en una negociación. Tenemos que igualar expectativas. Las mías con el cliente, las del cliente con las mías, las de cliente con cliente. Las expectativas son fundamentales para el éxito o no de un negocio. Y no solo para eso, sino que para la relación que voy a mantener en el futuro con ese cliente. Como agentes inmobiliarios, como facilitadores, tenemos que ser capaces de dar instrucciones claras, precisas. ¿Sí? Tenemos que asegurarnos que nos están entendiendo, sobre todo los procesos. Yo no sé cómo será en Argentina, pero acá en Chile hay un montón de cosas que hay que firmar, que hay que hacer. Tenemos que saber hacer preguntas. Las preguntas son las que abren las posibilidades, las que abren las oportunidades, las que hacen reflexionar, las que hacen tomar conciencia. Tenemos que tener la habilidad de cambiar de escala. ¿A qué se refiere con cambiar de escala? Que si yo tengo una conversación uno a uno contigo, es distinto tenerla contigo y tu familia. O es distinta a la conversación que tengo cuando hago un open house. O cuando voy a presentar la casa a los otros agentes. Y tengo que saber recoger la información. Hacer preguntas para tener la información que necesito saber. ¿Sí? Entonces la invitación de hoy día es a conversar como conversamos. Y así como dije al principio que la conversación es la unidad básica de toda interacción social, la conversación para nosotros es la habilidad básica para el éxito relacional. Y como nuestro negocio es un negocio relacional, en la medida que sepamos conversar vamos a tener buenos negocios. En la medida que seamos efectivos conversando vamos a tener buenos negocios. Entonces te quiero invitar hoy día a entender la importancia de la conversación en todo lo que hacemos, pero sobre todo la implicancia que tiene esa conversación en los resultados que tienes, que estás obteniendo o que quieres obtener. Hablemos un poco entonces de la conversación, si eso es lo que estamos diciendo. Y mira el impacto que puede llegar a tener algo que para nosotros es tan rutinario y tan normal todos los días. En una conversación, cuando yo hablo, modifica lo posible para ti. Permitiéndote a ti decir lo que antes no habías dicho o no pensabas decir. Y eso a su vez modifica lo posible para mí. Porque me dijiste algo que no tenías pensado y yo voy a responder esto que antes no existía. Entonces, mi realidad en función de la conversación que estoy teniendo contigo va cambiando. Cuando yo voy donde un cliente y le hablo de exclusividad, eso no estaba dentro de los registros del cliente. No lo esperaba. La respuesta que me da tampoco la tenía preparada. Mi conversación cambia lo posible para el cliente y la respuesta del cliente también cambia lo posible para mí. Entonces, todos hemos tenido conversaciones que han cambiado nuestra forma de ver las cosas. Conversaciones que cambian los mundos, abren mundos distintos. ¿Y qué ha significado? Que a veces hemos perdido cosas, pero a veces también hemos ganado cosas a través de la conversación. Ese es el gran poder conversacional. Conseguir una captación en exclusiva a precio de mercado se hace a través de la conversación.
Entonces quiero invitarte a que aprendamos a conversar. Y te quiero proponer un modelo. No es que vamos a salir expertos, pero esta cosa tiene ciencia. ¿Ya? Y a cada uno de sus facilitadores yo les envié 3 documentos que quiero pedirles que puedan leer. Hagan, no sé si están en grupo o no, si se pueden juntar de 3 personas, para quién lo van a leer uno cada uno. ¿Ah? Pero quiero pedirle a los facilitadores que traspasen esta información y que leamos en 10 minutos un documento que se llama Las reglas y las herramientas de la conversación, que veamos gráficamente el modelo de la conversación y alguna clasificación de preguntas. ¿Podemos hacer eso? Bueno, Alexis, vamos a tratar de conseguir los documentos porque no los vimos. ¿No? Sí, no, te da ahora de preguntar a Jessy. Juan Pedro, Sí, Juan Ale. Pedro, ¿estás ahí? ¿Le puedes compartir a los chicos por WhatsApp? Ah, pero los mando al Cono Sur. Ahí se lo mando a Jessica. Ahí está viajando Jessy. Quiero saber si me expliqué bien en la indicación. Felipe, Decilo de ¿me puedes vuelta, decir? Ale, por favor. Mira, lo único que les voy a pedir es si pueden formar grupos de 3, que de 3 personas lean estos 3 documentos. Solo leerlos, nada más. ¿Sí? Entonces, les voy a dar. Listo, Nos separamos tomamos los grupos unos atrás. 10 minutos, menos. 10 minutos. Ya. Somos lentos para leer. ¿Sí? No, si es cortito, ya, pero ya 10 minutos. Ya 10 minutos, lo leemos y volvemos. Es importante que lo lean porque después vamos a tener una actividad con esto, ¿vale? Alguien que abra el segundo, yo abrí el primero, no sé. ¿Dónde está? Para que abra el Qué segundo. ordenado que son. Yo abro el tercero. Bueno, yo abro el segundo. Dame un segundito. Si van teniendo dudas o cualquier cosa, estoy aquí para responder. Organizada. ¿Qué más con nosotros? No hay ningún atolondrado que vaya a enchufar en Bueno, están en el WhatsApp de Conosur. Ah, sí. Así que bueno, yo el primero. Vale. Modelo de conversación. No sé si Está muteado, está muteado. No, no estamos ya. Si no figura
Por favor. Terminamos por acá. Fantástico. ¿Qué Mateos? ¿Cómo estamos los demás? Volvamos, volvamos. ¿Me escucho? ¿O Pedro me escucho o no? Sí, te escuchás bien, Ale. Súper. Un representante por oficina, entonces, que me diga qué miércoles fue eso que leímos. Vení, sentate, Ajá. que no se escucha. ¿Te puede servir para algo? ¿Qué digo tú? Ya, la otra. Doble R, ¿no? Dile tú que tú vas a... Yo represento aquí, Sofía, para... Usted me tengo que mirar la cámara. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola. Sacando la cara, bien. Obvio. ¿Qué te dice lo que leyeron? Un poco lentas, pero vamos a... ¿Me dijo? Alexis, ¿qué dijiste? Pues no escuchamos bien desde acá hace un ratito. Quiero uno Perdón. Un representante por oficina que me diga qué te dice lo que leíste y cómo esto te puede servir para algo. Aquí vamos, sí. ¿Qué me dice? Bueno, está bien claro que es como una pauta, a mí me quedó eso como una pauta para ir llevando exactamente temporalmente y por contenido lo que tengo que hacer en un pre-listing, en una reunión de pre-listing con específicamente cómo debo llevar la conversación. Ahora hay varias cosas que no entendí. Súper. Pero sí me puede servir mucho si no me dedican más. Bien, ya. Muchas gracias, Sofía. Bien, un aplauso para Sofía. Qué crack. En Cordillera San Martín, ¿dice algo esto? Yo lo que voy a decir, Alexis, no lo discutí con mis compañeros porque no tuvimos tiempo de hablarlo, pero a mí lo que me pasa después de haberlo leído es que confirmo mi opinión que la gente tiene que tener el control de la conversación. Tiene que tener el control de la conversación y te sirve para eso. Súper. Y para ir enfocando en la operación, en lo que uno quiere llevar a cabo, en lo que hay que hacer, ¿no? Vender o comprar. Y por ahí no centrarse demasiado en los miedos, las emociones. A veces eso es un distractor que no termina nunca, ¿no? Tanto comprador como vendedor a veces hacen como catarsis de ciertas situaciones y no terminamos de enfocar, sino. Escuchar, redactar y todo. Bien, súper. Gracias. Escuchar, eso es verdad. Ignoa, ¿hay alguien por ahí? Excelente, yo, sin problema. Bueno, para todos los que sufrimos de este mal de hablar de más, que muchas veces la conversa se nos arranca de donde nosotros queremos llegar, esto que tú nos compartes nos sirve mucho para poder ir guiando, orientando y encauzando la conversa. Una, para sacar información valiosa que podría generarse y que podría estar ahí, la persona no la va a decir a buena y a primera, y a todo agente de venta o en este caso agente inmobiliario le sirve porque uno puede ir sondeando un poquito qué va a hacer la persona, qué necesita, cuáles son sus sueños futuros y quizás un posible potencial negocio futuro de lo que estamos haciendo hoy. Así que estos tips son valiosos. Fantástico, muchas gracias, Jimmy. Me queda extra. Hola, Ale, mira, yo por lo que puedo ver acá, que es lo que me dice, lo que leí, me uno a las palabras de Jimmy, que hay muchas personas que hablamos de más y la idea de esto es que podamos llevar una reunión a un buen punto, o sea, a lo que vamos, que es ver al cliente cuál es el problema, por qué quiere vender, para qué quiere vender el cliente. Nos lleva a controlar una conversación en sí, nos hace que nosotros tengamos el poder de la conversación, que sepamos escuchar, que no es lo mismo que oír. Súper. Muchas gracias, Víctor. Bueno, precisamente para eso, ahora vamos a explicar un poquito cada una de estas cosas, ¿sí?
Pero esto aplica a nosotros mucho, porque somos agentes inmobiliarios y lo que hacemos lo hacemos conversando. Pero todo lo que hacemos en la vida lo hacemos conversando. Las relaciones se sustentan en la conversación, las relaciones de pareja, con los hijos, con los amigos, todo se sustenta en la conversación. Entonces, esto no solo me sirve para lo que nosotros vamos a hacer, que es el objetivo de estarlo diciendo aquí, sino que también aplica para todo. Una buena conversación tiene que tener estos elementos, muchachos. Aquí, si googleamos y buscamos modelos de conversación, vamos a encontrar un montón de escuelas que hablan de esto. Pero todas son relativamente similares en su contenido. Ahora, yo tomo esto porque que yo aprendí y que siento que es muy práctico, visual y fácil de poder llevar en una conversación. Porque cuando yo estoy conversando contigo o con un cliente, no estoy con un checklist de estoy en el asunto, pasé al objetivo, ahora me toca la realidad y después vienen las opciones. No, eso no pasa en la realidad. Yo estoy conversando contigo de manera genuina, ¿sí? Pero si quiero llevar la conversación a buen puerto, ser efectivo, tengo que intentar empezar a trabajar de manera que mi subconsciente vaya llevando y pasando por estos puntos. Este modelo nos dice que hay distintos pasos de la conversación. Primero tenemos que definir el tema del que vamos a hablar. Como decía Jimmy, a veces nos vamos por las ramas, hablamos mucho. Y no sé si les ha pasado, pero de repente hay personas que hablan y al final es como que no decimos nada. Bueno, esto nos ayuda a canalizar eso. Asunto, el tema del que vamos a hablar. Después, ¿cuál es el objetivo de eso? Porque una cosa es que hablemos un tema y otra cosa es cuál es el objetivo de una conversación. Toda conversación nace para conseguir algo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el objetivo? Tenemos una realidad que es lo que está pasando, la situación actual. Tenemos que ver cuáles son las opciones. Y siempre, de toda conversación, tenemos que salir con compromisos. Si lo llevamos a nuestro pre-listing o pre-buying, aplica de la misma manera. Tengo una situación presente y tengo que pasar a una situación deseada, que es en primera instancia la captación de la propiedad, ¿sí? O la venta de la propiedad. Para eso hay cosas que son fundamentales que tengo que ir llevando a través de estos pasos de la conversación, que son las herramientas. Necesito herramientas para que ir pasando por estos pasos no sea tan difícil. Una de esas, y aquí las mujeres nos ganan por harto nosotros, es la intuición. En todo minuto, cuando yo estoy hablando con alguien, estoy teniendo una intuición, ¿sí? Pero además de eso tengo que ser capaz de generar rapport. Tengo que ser un muy buen escuchador. Por eso Diosito nos dio 2 oídos y una sola boca. Tenemos que ser capaces de hacer buenas preguntas, de generar feedback y de ser asertivos. Entonces, cuando hablamos de los pasos, estos son algunas cosas genéricas, ¿sí? Algunas de las cosas que deberíamos preguntar para identificar en qué parte de la conversación estamos. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar? Ese es el asunto. Generalmente nosotros cuando vamos a un prelisting tenemos el asunto medio resuelto, ¿sí? Entonces no es necesario hacer estas preguntas, ¿no? Pero sí tenemos que saber cuál es el objetivo final del cliente. ¿Para qué vende? ¿Qué es lo que quiere conseguir? ¿Qué hay detrás de esta venta? ¿Sí? ¿Realmente está interesado en vender? Yo no le voy a preguntar eso directamente al cliente. Lo tengo que intuir a través de las preguntas que hago y el cliente me va a responder esa pregunta en función del rapport que sea capaz de generar con él. Después, cuando yo ya avancé, ya sé de qué estamos hablando, sé qué es lo que hay detrás, tengo que ver qué es lo que está pasando ahora, qué ha pasado.
¿Cómo se siente frente a esta situación? A lo mejor es un cliente que está apurado a vender y lleva un año vendiendo. No sé. Nos vamos aquí un poquito a los hechos un poco más concretos y también a palpar un poco ese lado emocional, que básicamente al final de cuentas es lo que toma la decisión. Por eso decimos que es un negocio relacional, porque RE/MAX hace que nos abran las puertas, pero al que le van a firmar la orden es a la persona. Después que sabemos dónde estamos parados, qué está pasando, qué han hecho, qué no han hecho, cómo se sienten, qué les frustra, qué no, tenemos que ver qué opciones en el fondo empezamos a tener. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué te gustaría que hiciera que otros no han hecho? ¿Qué otras opciones hay? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no? ¿Sí? ¿Cuál es tu plan B? ¿Qué se ha hecho antes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Sí? Tenemos que ir visualizando para ver cuáles son las mejores opciones que podemos ofrecer, asesorar a nuestros clientes. Y al final, siempre vienen las preguntas de compromiso, y los compromisos tienen que ser mutuos. Para conversar necesito a otro. Y tenemos que comprometernos nosotros, pero también el cliente tiene que comprometerse, en nuestro caso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué necesito de ti? ¿Sí? Lo ideal es que de manera consciente vayamos pasando por estos pasos y nuestras conversaciones se van a volver mucho más efectivas. ¿A qué nos referimos con hacer o establecer rapport? Rapport, creo, yo no soy muy bueno para el inglés, pero no tiene una definición directa al español. Pero básicamente nosotros le llamamos en coaching como a esta burbuja que se crea o que creamos entre dos personas. Esa confianza que puedo generar. Algunos tips o técnicas para establecer un mejor rapport es, por ejemplo, igualar la postura corporal, el tono de voz, el contacto visual. La respiración, manejar las respiraciones ayudan un montón para generar rapport. Contextualizar, ser empático, ponerme en lugar del cliente. Igualar el lenguaje, no es lo mismo hablarle al presidente de la República que al vecino del barrio. Tengo que ser camaleónico, tengo que igualar el lenguaje, tengo que hablar en simple. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: la mayor de las complejidades es la simpleza. Y algo súper importante, muchachos, igualar expectativas. No ofrezcan algo que no van a poder cumplir. Comprométanse a lo que pueden hacer. No podemos garantizar resultados. Sí podemos garantizar acciones, pero acciones que podemos hacer. ¿Sí? Tengo que ser capaz de hacer feedback, retroalimentación, poder reformular los puntos, porque de repente yo creo que me están entendiendo y no estoy entendiendo. Entonces tengo que compartir percepciones, algunos le llaman parafrasear. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, esto y esto. ¿Es correcto? ¿Sí? Tengo que verificar si están entendiendo lo que yo les estoy explicando. Tengo que saber escuchar. Oír no es escuchar. Cuando escuchamos también interpretamos. Tenemos que usar la intuición, saber hacer preguntas y ser asertivos. Pero no solo hay herramientas, también hay reglas de alguna manera de la conversación. La primera regla para conversar efectivamente con alguien es verificar lo controlable. Para ponerlo fácil, en nuestro caso, es si efectivamente estamos conversando
con la persona que toma la decisión. O sea, que la situación que estás conversando dependa de la persona con la que estás conversando. ¿Quién toma la decisión y quién firma? A veces hay alguien que firma, pero la decisión la toma otra persona. Tengo que verificar con quién estoy, dónde estoy parado. ¿Sí? Tengo que saber fragmentar. De repente hay clientes que empezamos a hablar y tienen una propiedad aquí, después quieren vender otra, quieren comprar allá. Ya, el que tiene que guiar la conversación soy yo. Ok. Entonces, vamos a hacer esto primero, después vamos a hacer esto, y después esto otro. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Ese todo lo vamos dividiendo en cosas más concretas, que te quede claro a ti, que le quede claro a tu cliente. Tenemos que ser capaces de limitar. ¿A qué me refiero con eso? Cuando aparecen estos clientes que hablan mucho y dicen mucho, muy poco concreto, nosotros tenemos que ser capaces de traerlo permanentemente. ¿Sí? Entonces tenemos que usar preguntas de opciones. O, no sé, a mí me gusta mucho esta, y siempre que hablo contigo, siempre pregunto lo mismo. Pero de 1 a 10, ¿qué tan decidido a vender estás? De 1 a 10, ¿qué tanto te gusta? Tenemos que ser capaces de especificar. No, es que a mí me gustan las casas lindas. Ok. ¿Qué es lindo para ti? No, que sea bueno. Ok, ¿qué es bueno? Me pasa mucho cuando que sea de buena calidad. Ok, pero ¿qué es calidad para ti? Porque lo que es calidad para mí quizás es distinto a lo que es calidad para ti. Entonces tengo que ser capaz de que me especifique para yo saber de verdad su necesidad y poder ayudarlo. ¿Sí? Tengo que visualizar, ayudar a la persona que represente esa situación deseada. O incluso esta puede ser una buena regla para tratar el precio mercado. Si tú fueras comprador y vinieras a este barrio y te presentara esta casa y después voy al frente y te presento la otra, no sé, te pongo en situaciones en las cuales tengas que visualizarte y que la respuesta al final la des tú y no la tenga que dar yo. Porque como dijo una gente que estaba en esta oficina, dijo, decirle a alguien que su casa vale menos como decirle que tiene un hijo feo. ¿Sí? Es difícil. Es difícil. ¿Ah? Entonces tenemos que buscar maneras, herramientas en esa conversación para decirlo, pero que no sea feo. ¿Sí? Y bueno, y usar herramientas. Nosotros, por ejemplo, en la oficina tenemos un dossier que nos ayuda un montón, el papel, algunos que hacen presentaciones, hay videos, etc. Ocupen herramientas para lograr los objetivos que quieren. Y aquí, tips importantes. La conversación, la pregunta es la base de la conversación. Y la conversación es la base de la interacción social. Entonces, si no sé conversar, no me cuesta socializar. Ahora, para saber conversar, tengo que saber preguntar. La pregunta es lo que va a hacer la diferencia. La pregunta clave, la pregunta adecuada, es lo que te puede hacer cerrar o perder un negocio. ¿Sí? Tenemos que saber preguntar. Y el tips que te quiero dejar acá es que hay distintos tipos de preguntas para distintos momentos de la conversación. Por ejemplo, preguntas de contexto o para generar rapport. Preguntas que empiecen con el qué, cómo, cuándo, dónde, quién. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué te gusta? ¿Sí? ¿Cuándo compraste esta casa? ¿Qué es lo que más te gusta de la casa? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Por qué te gustan más? ¿Sí? Preguntas de propósito para saber el objetivo. Paso 2 de los pasos de la conversación. ¿Sí? El para qué abre posibilidades. ¿Sí?
Las preguntas de expansión, cuando quieres saber algo más sobre algo. Son preguntas que empiezan con el qué. ¿Qué te pasa a ti cuando pasa esto? ¿Qué te pasaría si alguien te dice tal cosa? Cuando quieres encontrar la justificación o la causa de algo, ahí usamos el por qué. Porque el por qué cierra, te lleva para adentro. El para qué abre, el por qué cierra. Entonces, cuando queremos conocer la causa de algo puntual, pregunto por qué. ¿Sí? Una de las técnicas o preguntas que más me gustan a mí que tienen que ver con las alternativas. ¿Es esto o es esto otro? De 1 a 10. Si te pusieran estos casos, ¿cuál elegirías? ¿Sí? ¿Cuál sería tu escenario ideal? ¿En cuánto tiempo te gustaría vender? ¿Qué pasa si vendes en 30 o si vendes en 2 días? Eso es importante saberlo. Imagínate que vendes la casa en 2 días. Y preguntas que te lleven a la acción. Generar planes concretos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Presentar un plan de trabajo. El día 1 vamos a hacer esto, el día 3 vamos a venir a sacar fotos, el día 4 vamos a hacer esto, el día 10 vamos a hacer un open house, el día 11 vamos a hacer esto. Concreto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Compromiso. He hablado mucho yo. ¿Te hace algo de sentido esto? ¿Te puede servir para algo? ¿Tienes dudas, preguntas que te pueda ir aclarando? Nada. Eso quiere decir que no lo estoy haciendo tan bien. Sí, Ale, acá hay consultas. Allá. Gracias. Hola, buenos días a todos. Feliz año. Gracias. Bueno, gracias. Estuvo muy buena tu clase hasta ahora, Alexis. Mi consulta es la siguiente. Ahora nos das todas estas pautas. Yo estoy entrando hace poco, llevo poco más de un mes en RE/MAX. Bienvenido. Y gracias. Y todo esto como que marea un poco. O sea, como antes de ir a conversar con un cliente, claro, puedo repasar estos documentos que me pasas, pero en el momento de estar ahí, algo que sirva para siempre, algún consejo como para los que todavía no tenemos tan integrado y tanta experiencia con estos paso a paso, que podamos hacer para no ponernos nerviosos en el fondo antes de ir a una reunión. Mira, esto o lo que estamos viendo ahora, yo lo he llevado todo el rato hacia lo que nosotros hacemos, ¿sí? Pero es algo que es indistinto, es transversal y sirve y aplica absolutamente para todo, incluso para ir a pedir pololeo. ¿No? Lo más importante dentro de una conversación es el rapport. Si tú generas un buen rapport, lo demás siempre va a ser mucho más simple. La sugerencia que yo te puedo dar siempre es preparar un buen rapport, tener un guión para una reunión de pre-listing, ¿ya? Y tener preguntas claves. Prácticamente aprendérselo de memoria un poco y entrar con... Mira, yo soy como bien práctico. Yo cuando voy a reuniones, no necesariamente de pre-listing de todo, yo llevo un checklist, ando con mi carpeta y no es que esté mirando lo que estoy diciendo, sino que me anoto los puntos que son importantes para que no se me pase nada, ¿sí? Y estoy conversando contigo y de repente le echo una mirada. Pero eso es una técnica que uso yo, no quiere decir que te vaya a servir a ti o que sea universal, ¿ah? Pero a mí me sirve, ¿sí? Yo soy súper práctico, yo llevo siempre una hojita y voy mirando y me aseguro de decir todo lo que quiero decir y que no se me escape nada. ¿Ah? Pero no es que esté mirando la hoja y esté hablando contigo, mirando la hoja lo que... No. ¿Sí? Una ojeadita para Claro. que se te escapó. Ya. Pero el tema de los guiones sirve mucho hacer el roleplay, mirarse al espejo, grabarse
Y en la medida que más vas haciendo, se te va a ir haciendo mucho más fácil. Al final es práctica. Muchas gracias. A ti. Yo quería explicar un poco porque justo a mí la pregunta que hizo Julien, a mí me pasó exactamente el mismo al principio, por ejemplo, cuando hacemos los talleres de llamada fría y todo eso. Y yo me recuerdo que escribí exactamente qué debía decir al principio y me ayudó mucho tener como como tú dices, un rapport, la pregunta que hacer al cliente y todo. Y obvio que al principio está como muy formal, explicar. Y después de eso, a mí me ayudó mucho. Después de eso, vine solo, después, la verdad, después encontrarse con 3, 4 clientes, pero al principio también tenía mucho miedo, qué voy a decir y todo. Entonces, prepararse, como tú dices, pregunta con la respuesta, o cosas, si el cliente va a decir eso, ¿qué le puede decir? Escribir eso, si él me va a decir eso, hacer guión. Hay además un video, ¿cómo se llama este chico el año pasado que le fue súper bien en Santiago, después se fue? Un flaco. El de las objeciones para llamar en frío. Sí, exactamente, no te acuerdo el nombre. Andrés Cáceres. Andrés, exactamente. Yo vi estos videos y me ayudó mucho, la verdad. Los guiones que hizo en la red y todo, eso me ayudó mucho. Como el tac. El cliente dice eso, ya tengo la respuesta. Eso puede ayudar mucho. Todo este taller yo creo que están todavía en... Sí, están en la internet. A mí me ayudó mucho eso. ¿Eso qué quiere decir? Súper. Y como dicen los gringos, la mejor improvisación es la que se prepara. Claro. Mientras más lo prepares, cada vez va a ser más fácil y va a ser más efectivo. Yo de nuevo, pregunta. Sofía. ¿Cómo se puede lograr, no es la clase de hoy, pero tienes algún consejo rápido, el no hablar como loro? Yo no sé mucho escuchar, siempre me escucho a mí misma y como dicen en inglés, como listen to understand, me cuesta mucho, como escuchar para comprender, porque siempre mis pensamientos me inundan y estoy mirando a la persona en la cara y estoy pensando en lo que yo voy a decir. No sé, ¿hay alguna técnica para hablar menos o más preciso? No sé si técnica, pero un tips que te puede servir es indagar más en vez de proponer más. ¿Qué significa eso? Aprender a hacer preguntas. Cuando yo hago preguntas, hablo para escuchar. Cuando hago una pregunta, hablo para que aparezca el otro. Entonces, a la medida que más preguntas hago, más obligado estoy a estar callado. ¿Ah? Ahora, esto es una habilidad, ¿sí? Por eso se llaman competencias conversacionales o habilidades conversacionales. Y las habilidades se entrenan, ¿sí? Pero no sé algo que de un rato para otro haga que hablemos menos. No, pero eso se sé. entrenan. Con esa palabra me quedo. Sí. Y acuérdate, cuando hacemos preguntas es para escuchar. Ale, mirá, un breve comentario, principalmente pensando en esto en estas 3 preguntas que recibiste. Algo que nosotros tenemos que tener sumamente en cuenta es que todos nosotros estamos pasando por un proceso, ¿sí? Y los procesos de aprendizaje muchas veces son lentos, ¿sí? No todas las personas tienen o tenemos las mismas capacidades para poder poner en práctica un conocimiento que adquirimos, ¿sí? A algunos nos va a tomar más tiempo, a otros les va a llevar menos tiempo. Y a medida que vaya pasando el tiempo, ustedes se van a ir dando cuenta que cuando tengan una reunión de rapport con un cliente, se van a manejar de una forma
y a la reunión número 50 con otro cliente se van a manejar de otra forma. Y a la reunión número 300, la forma de manejarse va a ser distinta, ¿sí? Porque van a saber cómo responder, qué responder, en qué tiempo responderlo. Van a ir aprendiendo también qué preguntas hacer para... con qué preguntas tengo que estar sacando información con tirabuzón y con qué preguntas voy a decir dos palabras y me voy a quedar sentado cruzando brazos mientras que el cliente habla, ¿sí? Pero eso también es una cuestión de tiempo, de madurez de cada uno de nosotros en cuanto a la actividad que estamos desarrollando, ¿sí? No tengan miedo de tener estas conversaciones. Si tienen miedo, háganlo igual, con miedo, pero háganlo igual, ¿sí? Equivóquense si es necesario, es parte de los procesos de aprendizaje la equivocación. Ustedes se dan cuenta, no sé si todos o la mayoría de las personas que estamos acá tenemos hijos, ¿sí? Y con los hijos esto pasa habitualmente. Nosotros le vamos a decir algo para hacer y los chicos cuando son chiquitos, a nosotros mismos nos pasaba cuando éramos chicos, hacíamos lo que queríamos, ¿sí? O de la forma que nos salía hacerlo. Eso es parte del proceso de aprendizaje también. Entonces, equivóquense, anímense a equivocarse. Si tienen miedo de hacer alguna actividad, háganla con miedo, pero háganla igual, porque la equivocación y el a veces ponerse colorado y no saber cómo responder a ciertas cosas es parte de lo que a nosotros nos va a dar más experiencia para poder desarrollarnos mejor. Súper. Gracias, Juan Pedro. Bueno, yo tenía preparada una actividad ahora, pero que no vamos a alcanzar. Parece que hablé mucho, voy a tener que hacer más preguntas. Tengo aquí una manito levantada. Don Omar. Hola, feliz año para todos. Gracias. Tengo una pregunta. Bueno, hemos preguntado casi a los mismos puntos, a la escucha activa y al rapport, y va más o menos a eso. Pero más enfocada en el rapport. Cuando estamos interactuando con alguien, quizás se nos va a hacer un poquito más fácil igualar el lenguaje, ser empático, no sé, con la mirada, el tono de voz y todo eso, pero ¿cuál sería tu consejo para poder llegar a un rapport cuando estás grabando un video y tienes que mostrar algo y no sabes quién te va a ver? O algunos tips generales para estar en cámara y para llegar a la mayor cantidad de personas posibles y que sientan esa empatía sin tú saber quién te va a ver. ¿Tú dices como un rapport con la audiencia, así como un video Con la para audiencia, masa? un video, claro, un video, porque claro, tú puedes igualar el lenguaje cuando estás frente a la otra persona. Puedes tratar de igualar su tono de voz, quizás cuando tú sabes que se dedica a algo, ocupa ciertas metáforas o cosas relacionadas, pero cuando estás tratando de llegar a la gente y estás en un video o estás mostrando la propiedad o lo que sea, no sabes quién te va a estar viendo. Entonces, ¿cómo llegáis a ese rapport? Mira, no sé si aplica el concepto de rapport para eso, ¿ya? No sé si aplica, pero creo interpretar lo que quieres decir. ¿Cómo lo haría desde el punto de vista más comercial? Tiene que ver con algo que se conoce como segmentación de mercado o buyer persona. Lo primero que tenemos que hacer en los negocios, cada uno de nosotros debería más o menos saber a qué segmento, a qué público está dirigida esa casa o lo que tú quieres llegar a hacer. Una manera fácil es hacer estos buyer persona. ¿Qué son los buyer persona? Son prototipos o arquetipos, por decirlo de alguna manera, de una persona ideal a la que yo le estaría hablando. Por ejemplo, segmento demográficamente, esto va a ir dirigido para personas entre 30 y 40 años, que son profesionales, que viven en el sector poniente de esta ciudad,
que, no sé, son padres de familia y trabajan de 8 a 5. ¿Sí? Entonces, a ese que no conozco, de cierta manera lo voy como dibujando y le quiero hablar a esa persona. ¿Ya? Y así, por lo menos, lo haría yo. Pero insisto en mi primera respuesta. No sé si el concepto de rapport aplica en esto más masivo. ¿Ya? Pero yo trataría de hacer eso y además de que los videos, para que tengan efectividad, tienen que ser permanentes. Yo tengo que estar agregando valor de manera permanente. Cuando agrego valor de manera permanente, me ven de manera más seguida. Por lo menos a mí lo que me ha funcionado es ser realmente genuino nomás. ¿Sí? Y así la gente va a empatizar más contigo. Súper, gracias. Bien, si no hay más preguntas, nos vamos a saltar el roleplay, pero ahí venía la respuesta para la primera pregunta. Hay que hacer mucho roleplay. Roleplay. Es la manera de mejorar. Y para cerrar, alguien que haya aprendido algo hoy día. ¿Alguien aprendió algo? ¿Qué aprendiste? Omar, tú que estás con el micrófono abierto, ¿qué aprendiste hoy día? A escuchar más, quizás, y por ende a preguntar más. Muchas veces en el tema de la escucha, yo creo que varios lo dijeron, pero no estás escuchando a tu cliente o a la persona y no estás poniéndole atención, sino que estás esperando que se calle para poder decir otra cosa, o para poder decir a lo que tú quieres que te escuchen o que se entienda, y que esa información quizás querés tirarla sí o sí, independiente de lo que te están tratando de decir. Entonces, por ahí va más el tema de escucha activa y de ocupar más preguntas que el speech que ya tengo seteado y que tengo que decir sí o sí. Eso principalmente. Muchas gracias, Omar. Tengo una manito levantada aquí. Sí, yo Del quería otro lado de decir la cocina. algo, Alexis. A mí me gustó lo que dijo Jimmy, ¿no? De escuchar más para ver qué otras oportunidades de negocio se pueden abrir en la conversación. Oportunidades que yo no había tenido en cuenta y que pueden surgir en ese momento. Fantástico. Muchas gracias, muchachos. Con eso hemos dado por concluida la primera capacitación del año. De muchas más, son 52 semanas. Espero de todo corazón que de algo haya servido. Les compartí material y cuenten conmigo para lo que necesiten. Ahí está mi correo, mi teléfono, las redes sociales. Y cuenten con esta oficina también para lo que sea, y que sea un año pero extraordinario para todas las oficinas del sur y cada uno de sus negocios. Muchas gracias. Gracias, Alexis. Gracias, Alexis. Gracias. A ver si podemos abrir todas las cámaras para así hacemos una captura de pantalla. ¿Puede ser? Por favor. Deme. Deme un segundo, Deme un segundito. Deme un segundo, por favor. Ahora, ya. A ver, no, todavía no, espera. A la cuenta de 3. A la cuenta de 3 decimos whisky. Mirar acá, no allá. Acá, miren. Claro, de verdad. 1, 2, 3. Remax. Ahí estamos. Buenísimo. Perfecto. Buena, compadre. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Chao. A todos, gracias.